Área de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, que me invita por enésima vez a participar en sus seminarios. Gracias en particular al profesor Marc Carrillo, que espero que esté aquí, que yo creo que fue el primero que tuvo la iniciativa de invitarme a hablar del libro que he publicado. Buenas tardes, Marc. Buena tarde. No, ¿cómo estás? Y no solo eso, sino que él mismo publicó una reseña sobre el libro en la revista El Temps. Y gracias a todos ustedes que han venido esta tarde a participar en este seminario de forma virtual, que no tiene la misma calidad que presencialmente, pero que desde luego permite que podamos tener un intercambio, que en definitiva se trata de esto. Bueno, yo como decía al principio, la concepción de este seminario yo la veía sobre todo como un intercambio de pareceres a propósito de mi libro, del libro que publiqué el año pasado, porque no creo que tenga mucho sentido que yo ahora explique el contenido del libro, sino que más bien yo pueda explicar algo alrededor del libro y en todo caso dar la palabra a las personas que quizá, bueno, que yo me consta que lo han leído y que me lo han comentado y que pudiéramos tener este intercambio de opiniones. Bien, quizá lo primero que debería explicar es por qué escribí o por qué decidí escribir este libro y el origen se encuentra yo creo, vaya, seguro, en los primeros debates que hubieron a propósito de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuando se reformó para atribuirle unos poderes de ejecución de sus sentencias y de sus resoluciones que hasta entonces no disponía, ¿no? En aquel momento yo recuerdo que, si tengo buena memoria, ya tuvimos un seminario, si no me falla la memoria, pero vosotros de la Pompeu, yo creo que tuvimos un seminario en el área de Derecho Constitucional en el cual hablamos de esta reforma y me parece que yo participé incluso como ponente, ¿no? Y allí discutimos pues hasta qué punto las competencias que se le daban al tribunal sobre ejecución de sus propias resoluciones, que incluían la posibilidad de separar a los cargos públicos que incumplieran sus resoluciones, bueno, hasta qué punto esto era forzar la propia imagen del Tribunal Constitucional o si esta función más, digamos, coercitiva del tribunal debía corresponder o no al propio tribunal o su ejecución, y aquí habían muchos modelos. Pero lo importante era que ahí yo creo que se produjo quizá una confusión entre la posibilidad de que el tribunal pudiera ejercer pues como un tribunal que se ocupa de la ejecución de sus propias resoluciones en relación a las personas destinatarias de esas resoluciones, en concreto las personas que incumplan, los cargos públicos que incumplan sus resoluciones, se confundía con la posibilidad de que un tribunal pudiera juzgar constitucionalmente o incluso penalmente a altos cargos o cargos políticos por su comportamiento, entre otras cosas por el incumplimiento de sus deberes constitucionales. Bien, este no era el caso de la reforma que se llevó a cabo, pero en ese momento aparecieron algunos artículos, entre ellos yo creo que uno del profesor Rubio Llorente, en el cual se decía cuidado con esta reforma porque podría ser que el Tribunal Constitucional se intentara convertir en un tribunal de garantías constitucionales como el de la Segunda República. Bien, y ahí fue donde se suscitó mi interés por el Tribunal de Garantías Constitucionales, creado con la Constitución Republicana del año 31, y en concreto
una de las funciones que se le atribuyeran, que era el enjuiciamiento de los altos cargos de la República, entre ellos el presidente de la República, y también luego por una reforma, por un añadido del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la posibilidad del enjuiciamiento penal de los presidentes que entonces se llamaban de las regiones autónomas. Bien, esto me llevó a estudiar un episodio de nuestra historia constitucional que se dio en la época de la República, que fue precisamente los hechos acaecidos el 6 de octubre de 1934 en Cataluña y que dieron inicio a un proceso que se inició hoy, día 7 de octubre, hace exactamente, pues desde el año 34, 80 y pico de años, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese proceso se llevó a cabo el enjuiciamiento por parte de un tribunal constitucional. Pensemos que el Tribunal de Garantías Constitucionales fue el tercer, igual Víctor me corrige, el cuarto tribunal constitucional europeo que existió, y desde luego el primer tribunal constitucional que tuvo España y el inmediato precedente del Tribunal Constitucional actual. Este episodio, que fue un acto de insurgencia del gobierno de la Generalitat de Cataluña contra las instituciones de la República, este episodio dio lugar a un proceso judicial que me interesó sumamente, porque tenía dos partes. La primera parte era una causa militar iniciada en Barcelona, que tuvo lugar inmediatamente después de los hechos de octubre, pero en segundo lugar, esta causa militar se trasladó, después de una gran discusión sobre las competencias y los límites de la jurisdicción militar, se trasladó al Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, donde se siguió este proceso judicial constitucional, que fue un proceso penal, por razón de que el Tribunal de Garantías se le atribuyó, por unas razones históricas que yo explico en el libro, pero unas remotas y otras más próximas, que era su inspiración en la Constitución de Weimar, se le atribuyó la posibilidad de juzgar penalmente a los presidentes de las regiones autónomas por delitos, entre ellos los delitos contra la Constitución, entre otros el delito de rebelión. Bien, a mí me pareció que este episodio, que es un episodio que sigue siendo todavía un poco oscuro, siguen habiendo muchas interpretaciones sobre los llamados Fets d'Octubre, ¿no?, del 1934, me pareció que este episodio, que ha sido estudiado y sigue siendo estudiado por los historiadores, sobre todo catalanes, con una excepción que es el profesor Alejandro Nieto, que este episodio y sobre todo el juicio a Companys y al gobierno de la Generalitat por los hechos del 6 de octubre suscitaba grandes cuestiones del derecho constitucional, ¿no? Suscitaba cuestiones como, por ejemplo, la criminalidad de los gobernantes, como, por ejemplo, los límites de la jurisdicción constitucional, por ejemplo, la judicialización de la política o la politización de la justicia, o, por supuesto, la estructura territorial del Estado, que se encuentra en el fondo de este conflicto que hubo. Digo, todo esto es lo que me llevó a empezar a buscar documentación, a consultar bibliografía, y cada vez que me adentraba más en el tema, pues descubría una cosa que yo creo que han descubierto, o así me lo han hecho saber algunos lectores, y es que la crónica de esta historia del derecho, porque este es un libro de historia del derecho, a medida que se avanzaba, se convertía, curiosamente, en una especie de crónica de rabiosa actualidad política, por el extraño o curioso o extraordinario paralelismo que algunos momentos de este episodio con los hechos acaecidos en Cataluña, especialmente desde el año 2017, con el referéndum del 1 de octubre, la declaración de independencia y el posterior juicio ante el Tribunal Supremo de los llamados líderes de Procés. En mi libro, y esto lo explico al principio para aclararlo
he tratado de hacer ningún paralelismo entre las dos situaciones que se podría haber hecho y que se puede hacer y que podemos hacer, ni de hacer ningún paralelismo ni siquiera entre los dos juicios o entre las dos situaciones constitucionales de la época de la República y la época actual. Pero es evidente que cualquier lector atento a la realidad se da cuenta de inmediato que el desarrollo de los hechos de octubre y el desarrollo del proceso posterior guarda a menudo grandes similitudes con los hechos que hemos vivido en Cataluña desde hace unos años y en particular desde el año 2017. Pero también es verdad que el lector atento puede descubrir grandes diferencias, ¿no? Grandes disparidades que se dan en los propios hechos que son los que dan lugar al proceso, como bueno, en la misma idea de la insurgencia que en Cataluña en aquel momento es esencialmente una revuelta social en un contexto extraordinariamente convulso de España y de Europa, a diferencia de ahora, ¿no? O al menos a diferencia del año 2017, y entre otras cosas también, pues la diferencia de que en el año 34 no existió ningún proceso de secesión a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, ¿no? El libro se estructura en una serie de capítulos que se inician con un estudio del Tribunal de Garantías Constitucionales como juez penal. A mí me pareció que era importante para el lector que se situara muy bien ante el órgano que iba a ser el órgano juzgador de Companys y el gobierno de la Generalitat, para entender primero su razón de ser constitucional, es decir, por qué en la Constitución de 31 se decidió implantar por primera vez un órgano de justicia constitucional, pero al mismo tiempo la gran debilidad y la gran fragilidad de este órgano por la forma en que fue concebido, de forma muy confusa, y esto se comprueba en los debates parlamentarios. En realidad, para muchos políticos, el tribunal tenía que ser una especie de sustituto de un Senado que finalmente no se introdujo en la República, y de aquí la razón de que su composición fuera absolutamente disparatada, ¿no? Su composición y su forma de selección de los miembros del tribunal, de los vocales, que ni siquiera debían reunir la condición de juristas. Explico también cómo se constituyó este tribunal de forma extraordinariamente politizada y sus inicios pues muy lamentables que tuvo, lo cual ya de entrada hizo que el tribunal que juzgó a Companys y a los miembros del gobierno fuera un tribunal enormemente deslegitimado desde su misma creación, ¿no? Bueno, yo después paso a analizar los antecedentes, que esto me parecía que era imprescindible y sin lo cual no podía entenderse el resto. Y los antecedentes de los hechos del 6 de octubre se encuentran en otro gran conflicto constitucional. Es el conflicto que se desencadenó en Cataluña a propósito de la ley de contratos de cultivo aprobada por el Parlamento de Cataluña. No voy a entrar en los pormenores, pero ahí se produjo un incidente que nosotros yo creo que a veces explicamos en clase como una hipótesis que no se da nunca, y es la posibilidad de que un Parlamento que aprueba una ley que es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, de nuevo desacata a la sentencia del Tribunal Constitucional y vuelve a aprobar la misma ley en idénticos términos. Esto produce una situación, digamos, de crisis constitucional, y esto es exactamente lo que se produjo en Cataluña en el año 1933 con la sentencia del Tribunal de Garantías sobre la ley de contratos de cultivo y la aprobación por el Parlamento de otra ley idéntica. Bien, esto ya fue el antecedente inmediato que presagiaba bastante de lo que vendría después, y lo que vino después son los llamados hechos del 6 de octubre, que esencialmente constituyeron los hechos del 6 de octubre
que podríamos llamar probados. Los hechos del 6 de octubre son multitud de hechos que se produjeron por aquellas fechas, no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña, que han estudiado pues, los historiadores, los politólogos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento en el proceso constitucional posterior, son esencialmente la proclamación que hizo Lluís Companys desde el balcón de la Generalitat el día 6 de octubre a la tarde de Cataluña como un estado un estado dentro de la República Federal Española. Bueno, aparte de reclamar la ruptura con las instituciones del Estado y declarar que la Generalitat era la única autoridad. Bien, este es el acto, digamos, de insurgencia propiamente dicho, y es el acto que luego es objeto de enjuiciamiento y de tipificación penal, ¿no? Pues bien, a partir de estos hechos, yo lo que hago es, en el libro, estudiar cómo siguió el proceso que tuvo lugar, como digo, desde el día 7 de octubre al día siguiente, cuando, a iniciativa del general Batet, se abre esta causa militar contra numerosas personas, pero entre ellas contra el gobierno de la Generalitat. Esta causa militar es la que tuvo lugar en Barcelona, pero inmediatamente los militares se plantearon la legalidad y la constitucionalidad de que fuera un tribunal militar el que enjuiciara al gobierno de la Generalitat por los hechos del 6 de octubre, hechos que habían tenido lugar en un contexto, digamos, en un contexto bélico en el sentido de que la primera medida que adopta la República frente a esa proclamación del Estado catalán es la declaración del estado de guerra en toda España y después en Cataluña. ¿Bien? Por lo tanto, ahí suscita la pregunta de hasta qué punto el hecho de que estos delitos, ¿no? Estos delitos de rebelión fueran cometidos en el contexto de una declaración del estado de guerra, significaba que debían ser enjuiciados necesariamente por la autoridad militar o por contra, debían serlo tal como establecía el Estatuto de Autonomía y la ley del Tribunal de Garantías por el Tribunal de Garantías. Bien, los militares dieron traslado de la causa al Tribunal de Garantías, que una vez el Gobierno de la República presentó la querella, el gobierno Lerroux presentó la querella contra el gobierno de la Generalitat, la admitió a trámite y a partir de aquí fue el Tribunal de Garantías quien pasó a conocer de este proceso. Por lo tanto, aquí encontramos ya un tribunal constitucional que aplica el Código Penal, en este caso el Código de Justicia Militar, a unas autoridades políticas por unos hechos que se dice que son constitutivos de rebelión militar. A partir de aquí lo que yo he hecho es estudiar las distintas fases del proceso, desde el inicio como causa militar, el traslado al Tribunal de Garantías y la discusión que hubo dentro del propio tribunal sobre su competencia para enjuiciarlo y las distintas fases de este proceso, que es un proceso penal, que se desarrolla de acuerdo con la ley del Tribunal de Garantías, pero que es subsidiariamente la ley de enjuiciamiento criminal. Y este proceso pues, se inicia con una instrucción y con unas conclusiones y con un juicio oral. Y termina con una sentencia que es la sentencia del 6 de junio de 1935 que condena a Companys al gobierno de la Generalitat por un delito de rebelión a la pena de 30 años de prisión. Bien, yo termino con el análisis de la sentencia, con sus fundamentos y hago un apéndice, un suplemento para contar qué ocurrió después de la sentencia, lo cual también es muy elocuente y también podría estar con la actualidad, y es que después de la sentencia de junio del 5 se produjo la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1966 y el gobierno de Azaña declaró la amnistía de los condenados por el Tribunal de Garantías. Bien, esto es sucintamente lo que yo os contar del libro. Y bueno, a mí me parece que de nuevo lo que ocurrió en el 34, como decía antes, plantea cuestiones que tiene abiertas el derecho constitucional
y que seguían y que siguen hoy abiertas, quizá con otras dimensiones, pero que siguen hoy abiertas y que me pareció que el libro, aunque es un libro de historia constitucional y es un libro de historia en realidad, porque yo me documenté con fuentes de los archivos y fuentes históricas, pues es un libro también para reflexionar a los constitucionalistas.